Bueno, chicos, ahora entonces vamos a desarrollar el tema que consiste en la sintaxis oracional. Lo que tratamos de hacer este año es de profundizar, de darle el esquema, el soporte, digamos, teórico a lo que en la práctica ustedes ya venían aplicando. Desde que aprendieron a hacer una oración en latín en primer año, vieron la estructura de una oración, que además por el castellano ya la conocen. Cuando vieron las subordinadas, fueron agregando teoría a esa estructura. Ahora lo que vamos a hacer es sistematizar más para comprender más toda la sintaxis de la oración en latín, ¿sí? Antes de ver este tema en concreto, ustedes en la cartilla, en las últimas páginas, antes de la parte de los textos y de los ejercicios, tienen, dice, a la hora de traducir. Y ahí tienen un apunte que lo van a leer, lo van a pensar, lo van a desglosar acerca de lo que es la praxis de analizar y traducir. ¿Sí? Ahí está explicado esto que les digo, o sea, con soporte teórico lo que hacemos en la práctica, cómo se estructura la lengua latina, que generalmente el orden de las palabras, que el sujeto va al principio, que el verbo va al final, que no es así en castellano. Bueno, en fin, eso nos sirve para tenerlo presente a la hora de ir a traducir. Y ahora vamos a ver como tema desarrollado la oración compuesta. Y dentro de la oración compuesta nos vamos a detener especialmente en la coordinación. Ustedes tienen también en la página 70 de la edición vieja, no se busquen en la edición nueva de la cartilla, este tema dice oración compuesta, coordinación y subordinación en la cartilla. Y después de toda esa presentación habla de la coordinación en especial, ¿sí? Entonces vamos a avanzar con el tema. A ver si puedo. Ahí vamos. Cuando hablamos de la oración gramatical, ¿sí? Nos vamos a detener en la oración compuesta. Ustedes saben que una oración compuesta, tanto en castellano como en latín, es aquella que está formada por dos o más proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Las proposiciones son esas unidades de sentido que, como su nombre indica, proponen algo, o sea, generalmente hay un verbo, un sujeto, y juntas pueden formar una oración. También una oración simple, formada por una sola proposición, o mejor dicho, también la oración simple es una proposición, solo que es una sola. Una oración compuesta es la que está formada por dos o más proposiciones. Acuérdense que la oración es esa unidad, sobre todo de sentido, que empieza con mayúscula y termina con punto, pero que es una unidad de sentido. Bueno, ¿qué pasa cuando hay dos o más proposiciones unidas formando una oración compuesta? Tienen que estar unidas de algún modo, y este es el modo en el que pueden estar unidas. El primer modo es por yuxtaposición, ¿sí? Que ustedes ya lo saben, cuando las proposiciones, acá dice oraciones, cuando las proposiciones están unidas sin una conjunción, sino que están unidas por los signos de puntuación y mantienen relación de independencia. Cada proposición es independiente de la otra. En la coordinación hay dos o más proposiciones unidas mediante nexos, es decir, palabras que están funcionando de conectores, como decimos, conectando una proposición con la otra y si hubiera tres con la otra, ¿sí? ¿Qué pasa en este tipo de composición? Las proposiciones siguen manteniendo la independencia, ¿sí? Que esto va a ser la principal diferencia con la subordinación. Bueno, y acá da ejemplos de nexos, que son los que vamos a ver qué tipos de nexos y de uniones hay, tanto en castellano como en latín. La copulativa, la más usada, y, ni, la disyuntiva o bien los nexos adversativos, pero, etc. En la subordinación, que no vamos a ver ahora, pero la mencionamos, acuérdense que es la unión de dos o más proposiciones, que también generalmente están introducidas por nexos, pero lo fundamental es que hay una diferencia jerárquica entre las proposiciones. Acá están las diferencias fundamentales. Entonces, en la coordinación, las proposiciones mantienen su independencia sintáctica, es decir, en el orden de la oración, y semántica, es decir, de sentido. Estas están unidas por nexos o conjunciones, es decir, me puedo estudiar los nexos y los puedo identificar en la oración
y a través del nexo recordar o notar este tipo de unión entre una proposición y la otra, ¿sí? En cambio, la subordinación, ¿qué pasa? No hay independencia sintáctica ni semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo saco una proposición de al lado de la otra, van a perder sentido y va a perder sentido el orden que tenía en la oración. La subordinada cumple una función que necesariamente está referida a la que llamamos principal, es decir, a otra proposición. Y se reconocen porque están introducidas por nexos subordinantes o relativos. El verbo no, va en forma no personal, por ejemplo, en latín que utiliza el infinitivo, la proposición subordinada sustantiva, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo, en cuanto al sentido de un modo de unión con el otro? ¿Qué es lo más importante? Que en la coordinación hay un mismo nivel jerárquico, en cambio en la subordinación estamos hablando de distinto nivel jerárquico, como su nombre lo indica. Hay una que llamamos principal y hay otra o más que están subordinadas a esa principal, tanto sintácticamente como semánticamente. ¿Qué pasa con la oración? Entonces vamos a los ejemplos, ¿sí? De la coordinación y de la subordinación. Ya tenemos que las coordinadas no presentan dependencia sintáctica y vamos al ejemplo. Por ejemplo, dice, Pepe come, Juan duerme y yo estoy aburrido, ¿sí? Pepe come es una propuesta, una proposición. Ahí me parece que falta la coma. Juan duerme es otra proposición y yo estoy aburrido. Hay tres preposiciones, hay tres verbos, por lo tanto tres propuestas, come, duerme, estoy aburrido, tres sujetos, Pepe, Juan y yo, ¿sí? Y tenemos un nexo coordinante, o sea que aquí hay una unión por coordinación. Y el nexo es de tipo copulativo, por lo tanto acá hay una unión, una oración compuesta de proposiciones coordinadas copulativas, ¿sí? Vamos al nexo al ejemplo de las subordinadas. Dice, Pepe es muy divertido cuando quiere. ¿Hay dos proposiciones? Sí, Pepe es muy divertido, tiene su verbo, tiene su sujeto. Cuando quiere, acá hay otro verbo. Pero ¿qué pasa? Esta proposición está dependiendo sintácticamente y semánticamente de esta proposición. Por lo tanto, esta proposición nosotros la pondríamos entre paréntesis y le llamaríamos proposición subordinada. ¿Sí? Bueno, nos vamos a detener en aprender ahora las coordinadas. Ustedes ya las saben, porque en latín y en castellano las usan, ¿sí? Cuando nosotros encontramos un nexo, por ejemplo, en latín le llamamos al nexo et, le ponemos entre corchetes nexo y no ponemos ningún paréntesis ni nada, sino que simplemente analizamos y traducimos. Si encontramos otro nexo, por ejemplo, sed, le poníamos nexo y lo traducíamos como pero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar, a aprender los distintos tipos de nexos coordinantes. De acuerdo a las ideas, se agrupan, a las ideas que expresan, ¿sí? Los nexos copulativos, en latín, sirven para dar idea de, justamente, de adición, de suma, de una proposición que se suma a la otra, ¿sí? Juan come y yo duermo. En latín usaríamos el nexo et. Tenemos el que enclítico, acuérdense que esta rayita quiere decir que la palabra va antes y la palabra, en este caso el que, enclítico quiere decir que se inclina, que se cuelga de la palabra. El nec, bueno, y ustedes tienen ahí en el cuadrito todos los nexos copulativos. Entonces vamos a estudiar los nexos copulativos de memoria y decimos nexo copulativo, et, ad, atque, y así, los vamos a estudiar con las traducciones, ¿sí? Después tenemos los nexos disyuntivos, segunda idea que pueden estar coordinadas dos proposiciones. La idea que expresan es lo importante, de disyunción, que quiere decir de exclusión, de elección, de opción, ¿sí? O bien, y esos nexos son out, vel, ve, etc. Los nexos adversativos dan idea de oposición, de contrariedad, pero, si no, tenemos sed, autem, también están las correlaciones. Los nexos explicativos, cuando una proposición va a estar explicando a la otra, y por eso hay un nexo que les va a estar uniendo esas dos ideas, de que esta
une a esta sin ser una subordinada, sino que las dos tienen el mismo nivel sintáctico, por eso es una coordinada. Y por eso están unidas por un nexo. Por ejemplo, nexo nam, pues, en efecto. Bueno, y después tenemos las hilativas, donde una proposición es conclusión de lo dicho en la proposición anterior, ¿sí? Y ahí también no a modo de subordinación, sino de coordinación, en el mismo nivel sintáctico, en el mismo nivel jerárquico. Por eso es una coordinada. Bueno, hasta ahí ustedes van a estudiar. ¿Qué van a estudiar? Van a estudiar todos, el cuadrito, tienen ahí todos los nexos, los van a estudiar, qué ideas expresan, los copulativos dan idea de suma o adición, son, y los van a estudiar, ¿sí? Una vez que los hayan estudiados, este cuadrito, usted lo tiene en la cartilla, bastante más gráfico que este que está acá, pero es más o menos lo mismo, ¿sí? Las 5 ideas de los 5 grupos de nexos coordinantes, las 5 ideas que expresan y los nexos que hay en latín. Bueno, lo van a estudiar de memoria, ¿sí? Ustedes acuérdense que si estuviéramos en el colegio, vamos avanzando así, día por día hay un tema, una lección oral de ese tema y ejercicio de ese tema. Y después se aplica todo en una traducción de texto de autor, que es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿sí? No podemos hacer todo eso ahora, pero ustedes tienen que irlo haciendo a ese modo, o sea, no simplemente hagan los ejercicios usando las cartillas, sino fijando, porque tarde o temprano ese trabajo van a tener que hacer y se va a juntar y va a ser mucho, ¿sí? Así que hagan esto así concreto, leer la oración compuesta en general para fijar esto mismo que yo les acabo de explicar, subrayar lo principal, igual que siempre que leen un apunte, y después tomarse el ratito para estudiar el cuadrito de los nexos. Cuando lo tengan, no digo perfecto, pero más o menos estudiado, aplíquenlo haciendo los ejercicios y las oraciones. Pueden ayudarse con la cartilla, por supuesto, pero traten de ir aplicando algo para que no les quede todo lo que es el estudio, el aprendizaje, la memorización para el día que volvamos y que haya que fijar todo lo que hayamos visto, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande y espero que trabajen muy bien.